Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en el que estén mirando este video. Vamos a empezar con las clases de miembro superior, ¿sí? Es teología del miembro superior. En el video anterior vimos las generalidades. Ahora, esas generalidades vamos a ir aplicando en cada uno de los huesos que vamos a ir viendo en cada video. Vamos a comenzar con la escápula, que es este hueso que están viendo en pantalla. Este hueso eh, tiene la característica de que forma parte de los huesos de la cintura escapular. ¿Se acuerdan por cuántos huesos estaba formado la cintura escapular? Por dos. Este que estamos viendo en pantalla, que es la escápula, y el otro la clavícula. Ambos huesos forman la cintura escapular, ¿sí? Otra característica es que la clavícula, la escápula y el húmero van a formar los huesos del hombro. Bien, antes de empezar el estudio de cada hueso, vamos a recordar 5 pasos que tienen que seguir para estudiar cada hueso. Les va a servir para aplicarlo en cada hueso que vayan estudiando. El primero es si es un hueso par o impar. En este caso, la escápula es un hueso par porque tenemos uno a la derecha y uno a la izquierda. La segunda pregunta que se tienen que realizar siempre es qué tipo de hueso es según su morfología, y se acuerdan que nosotros teníamos tipos de huesos clasificándolos en largos, planos, irregulares, sesamoideos. En este caso es un hueso plano. Ahora, ¿qué característica tenía un hueso plano? Es que predominaba el largo y el ancho sobre el espesor. El tercer paso que tienen que seguir es dónde está ubicada. Entonces, la escápula va a estar ubicada a la altura del tórax. ¿En qué parte exactamente del tórax? En la parte posterior y externa y superior. Entonces, la escápula es un hueso que está ubicado en la parte posterior externa y superior del tórax, aproximadamente entre la costilla número 2 y costilla número 7. Ahora, la cuarta pregunta que se tienen que hacer es ¿con qué otro hueso se articula? Y la escápula se va a articular con otros dos huesos. Uno, que es la clavícula, a través del acromion, que es este que ahora vamos a ver. Y el otro hueso es la cabeza del húmero, a través de esta estructura, que es la cavidad glenoidea. La quinta pregunta es ¿qué estructuras relevantes tiene cada hueso? En este caso, la escápula tiene a la apófisis coracoides en la parte anterior y superior, a la cavidad glenoidea en la parte externa. Posteriormente vamos a tener a la espina, ¿sí?, de la escápula junto con el acromion. En el borde superior vamos a tener a la escotadura escapular o escotadura de la escápula. Y en la parte externa, entre la espina y la cavidad glenoidea, vamos a tener otra pequeña escotadura llamada escotadura espinoglenoidea. Una vez dicho esto, y recuerden nuevamente esas 5 preguntas, que es, primero, si es un hueso par o impar, qué tipo de hueso es según su morfología, dónde está ubicado, con qué otro hueso se articula y qué estructuras relevantes tiene cada hueso. Esas 5 preguntas ustedes se tienen que hacer siempre para poder guiarse en la explicación. Ahora, si aplicamos esos 5 pasos y hablando, sale esto. O sea, la primera pregunta es, y hablando generalmente es, ¿qué hueso es? La escápula es un hueso par, ¿sí?, de tipo plano, según la morfología, que está ubicada en la parte postero externa y superior del tórax, aproximadamente entre la costilla número 2 y 7, que se articula con la clavícula y con la cabeza del húmero y que tiene accidentes óseos de relevancia como la apófisis coracoides, el acromion, la espina de la escápula, la cavidad glenoidea, la escotadura escapular, escotadura espinoglenoidea, etcétera, 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 dependiendo del hueso que vayamos estudiando. Una vez dicho esto, que es la parte general que tienen que decir, primeramente, tipo como una presentación de cada uno de los huesos, van a ir hablando de las caras, bordes, ángulos que tenga cada una de estas estructuras. En este caso, la escápula tiene 2 caras, tiene 3 bordes y tiene 3 ángulos. Esta que estamos viendo acá en pantalla, que le estoy marcando con el cursor, es la cara anterior, ¿sí? Se conoce como fosa escapular, ¿sí? Es totalmente lisa y es donde se va a insertar el músculo subescapular. En la cara posterior
como ven, no es totalmente lisa, sino que tiene esta estructura que interrumpe, que se llama espina de la escápula, y me va a dividir a la cara posterior en dos fosas. Una supraespinosa, supra porque está arriba, espinosa porque está encima de la espina de la escápula, y la otra fosa es la fosa infraespinosa. Infra porque está por debajo y espinosa porque está por debajo de la espina, ¿sí? Entonces, en la cara posterior no es totalmente lisa, vamos a encontrar a la espina de la escápula y esta espina de la escápula me va a dividir también a la escápula en dos fosas, una fosa supraespinosa y una infraespinosa, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los bordes. Una vez dicho las dos caras, vamos a mencionar los tres bordes que tiene. Este, que es el borde superior, este, que es el borde interno o borde medial, y este, que es el borde externo o borde lateral. Ahora, marquemos los ángulos, que son también tres. Este es el ángulo superior, este es el ángulo inferior y este es el ángulo externo, ¿sí? Ahora, una vez dicho esto, las dos caras, los tres bordes y los tres ángulos, vamos a ir mencionando qué hay en cada una de estas partes, ¿sí? Por ejemplo, en el borde superior vamos a tener, vamos a mirarlo desde una vista posterior, esta estructura, que se conoce como escotadura escapular o escotadura de la escápula. ¿Por qué es importante esto? Porque por acá va a pasar una estructura que se conoce como paquete vasculonervioso. ¿Qué es un paquete? Bien, ustedes recordarán que cualquier cosa que piden, por ejemplo, que les viene en un paquete, viene acoplado a distintas cosas. En este caso va a venir acoplado una arteria, una vena y un nervio que mayoritariamente reciben el mismo nombre, ¿sí? Los tres. Por eso es que se conoce como paquete vasculonervioso. En este caso, por la escotadura escapular, que está en el borde superior, va a pasar la arteria supraescapular, la vena supraescapular y el nervio supraescapular, ¿sí? Ahora, desde una vista anterior, en el borde interno no tenemos absolutamente nada, mientras que en el borde externo o borde lateral vamos a encontrar esta estructura, ¿sí? Cóncava, que se conoce como cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea me va a servir como apoyo para la cabeza del húmero. O sea que la cabeza del húmero viene a insertarse en esta estructura. Si agregamos el esqueleto completo, quitamos esto, acá vamos a poder visualizarlo, ¿sí? Entonces, en el borde externo vamos a tener a la cavidad glenoidea. En esta cavidad glenoidea se va a venir a insertar la cabeza del húmero. Volviendo al estudio completamente de esto. Ahora, entonces, en el borde superior teníamos a la escotadura de la escápula, en el borde externo teníamos a la cavidad glenoidea que se inserta la cabeza del húmero, y esta cavidad glenoidea también va a tener una estructura que va a ayudar a la articulación, o sea, a la unión con la cabeza del húmero, que se conoce como rodete glenoideo, que es un fibrocartílago que va a rodear a la cavidad glenoidea y me va a servir para mejorar la articulación entre la escápula y la cabeza del húmero. Entonces, la cavidad glenoidea sirve para articularse con la cabeza del húmero y formar parte de la articulación del hombro, y también posee el rodete glenoideo, que es un fibrocartílago que ayuda a esta articulación. Ahora, en la cara posterior, como dijimos, tenemos esta estructura que es la espina de la escápula, que se va a dirigir de adelante hacia atrás y hacia arriba. O sea que va de adelante hacia atrás y hacia arriba. ¿Ven cómo va ascendiendo? Empieza en el borde interno y se dirige hacia externo. ¿Y en qué estructura ósea termina? En esta, que es el acromion. Y este acromion me va a servir para articularse con la clavícula. ¿Qué tienen que recordar de la espina de la escápula? Que tiene caras, tiene bordes, bla, 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 tiene dos caras, tiene tres bordes. El borde que más tienen que recordar es el posterior porque es donde se encuentran los labios.
el labio superior que pasa por acá, que sería esta línea, y el labio inferior que sería esta línea de acá abajo. ¿Por qué es relevante el borde posterior, que es donde se encuentran los labios? Porque va a servir como centro de apoyo para las inserciones musculares, que después en la clase de músculos vamos a ver. Ahora, ¿qué otra parte tenemos que ver que tiene relevancia? Colocamos acá, colocamos con los colorcitos. Es esta rosada. Esta parte rosada se conoce como cuello de la escápula. ¿Por qué es importante el cuello de la escápula? Porque vamos a encontrar esta estructura, que la ven acá en color naranja, que me va a servir también como un centro de apoyo para la inserción del tendón de un músculo, que ahora vamos a ver. Este colorcito naranja se conoce como tubérculo supraglenoideo. ¿Por qué supra? Porque está por encima y glenoideo por encima de la cavidad glenoidea. Entonces, supraglenoidea significa que está por encima de la cavidad glenoidea. Entonces, acá hay una saliencia, un pequeño tubérculo que se conoce como tubérculo supraglenoideo, que me va a servir para la inserción del tendón del músculo de la cabeza larga del bíceps braquial. Ahora, en la parte inferior tenemos al tubérculo infraglenoideo que me va a servir como punto, ¿sí?, de unión para que se inserte el tendón del músculo tríceps braquial. Entonces, por encima de la cavidad glenoidea tenemos el tubérculo supraglenoideo, donde se va a insertar el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Y en la parte de abajo de la cavidad glenoidea tenemos el tubérculo infraglenoideo, donde se va a insertar el tendón del tríceps braquial. Ambos están, como ven, en el cuello de la escápula. Ahora, acá en amarillo podemos presenciar la escotadura espinoglenoidea, por donde pasa el paquete vasculonervioso supraescapular, arteria, vena y nervio. También, como dato de color, es por donde se pueden comunicar la fosa supraespinosa, que ven en celeste, y la fosa infraespinosa en verde, ¿sí? Por ahí se comunican. Bien. Una vez dicho esto, mencionando las caras, los bordes y los ángulos, repasando nuevamente, la escápula tiene dos caras, una anterior, totalmente lisa, que se conoce como fosa subescapular. Acá se va a insertar el músculo subescapular. En la cara posterior tenemos a la espina de la escápula, que me divide esta cara en dos fosas, una supraespinosa y una infraespinosa. La escápula también tiene tres bordes, uno superior, donde se encuentra la escotadura de la escápula, y por acá pasa el paquete vasculonervioso supraescapular. Un borde interno, un borde externo, donde se encuentra la cavidad glenoidea, y tenemos tres ángulos, uno superior, uno inferior y uno externo. ¿Sí? Bien, después mencionamos cada una de las estructuras relevantes que tiene. La adelante y arriba, la apófisis coracoides, que me va a servir como centro de apoyo del tendón de varios músculos. El borde externo tiene la cavidad glenoidea, que es donde se inserta la cabeza del húmero para articularse con esta estructura, y es donde se encuentra también el rodete glenoideo. Posteriormente tenemos a la espina de la escápula, que va de adelante hacia atrás y hacia arriba. Empezaba en el borde interno y se dirige hacia el borde externo, y termina en esta estructura que es el acromion, que me sirve como unión con la clavícula. Y teníamos que recordar que la espina de la escápula tiene caras, tiene ángulos, tiene bordes, pero lo importante es el borde posterior, que es donde se van a insertar músculos, porque en el borde posterior tenemos al labio superior de la espina y al labio inferior de la espina.
¿Qué más teníamos? Teníamos a la escotadura espinolenoidea, por donde pasa también el paquete vasculonervioso. Si lo colocamos, ven, por acá pasa el paquete vasculonervioso supraescapular y también por la escotadura escapular o escotadura de la escápula, ven, que estaba en el borde superior. ¿Qué más teníamos de relevante? Al cuello de la escápula, donde se encontraba el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo. En el tubérculo supraglenoideo se insertaba el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, mientras que en el tubérculo infraglenoideo se insertaba el tendón del tríceps braquial. Una vez mencionado todo esto, terminamos lo que sería la explicación del primer hueso de osteología del miembro superior, que sería la escápula.